Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este, de la carrera de Comercio Exterior y Negociación Internacional. En esta ocasión les indicaremos cómo resolver un problema de programación lineal sobre la maximización, aplicando el método estándar y el método gráfico. Ejemplo del problema. Las empresas Codil y Fiense S.A. contratan a Ecutrans para que realice el transporte de sus mercancías distribuidas en cajas. Codil envía cajas con volumen de 2 pies cúbicos y capacidad de 3 kilogramos. El coste de transporte por cada caja será de 75 centavos. Fiense envía cajas con volumen de 1 pie cúbico y capacidad de 5 kilogramos. El coste de transporte por cada caja será de 50 centavos. Ecutrans tiene disponible un camión cuya capacidad total es de 9.200 kilogramos y su espacio máximo es de 2.400 pies cúbicos. Ecutrans requiere saber cuál será el número de cajas transportadas para cada empresa para obtener el máximo beneficio en la prestación del servicio. El primer paso es el planteamiento del problema. Mediante la abstracción se determinan las variables X igual a Codil y Y igual a Fiense S.A. A continuación se muestra la tabla, donde se detalla el volumen y capacidad de las cajas transportadas de cada empresa, la disponibilidad en volumen y capacidad total del camión de Ecutrans, y la utilidad por caja obtenida. La función objetivo es maximizar los ingresos por transportar las cajas de las dos empresas. La referencia es que tanto la variable X como la variable Y son mayores o iguales a 0, ya que nuestros resultados siempre se deben presentar en unidades. Las restricciones consisten en: Codil envía cajas de 2 pies cúbicos y Fiense de 1 pie cúbico. Entonces, el volumen enviado no debe superar los 2.400 pies cúbicos disponibles del camión de Ecutrans. Mientras que Codil envía cajas de 3 kilogramos de capacidad y Fiense cajas de 5 kilogramos, estos no deben superar los 9.200 kilogramos de capacidad máxima que posee el camión. Siguiendo con las igualdades, donde se copian las mismas restricciones, con la diferencia del cambio del signo menor igual al signo igual. Una vez conocido el planteamiento del problema, procedemos a resolver el ejercicio por el método estándar. Para efectos de este proceso, con ayuda de las ecuaciones de igualdades, realizamos una matriz de holguras, aumentando una variable adicional a cada una de las ecuaciones. Así tenemos a 0 S sub 1 para la primera ecuación y 0 sub 2 para la segunda. Adicionalmente, las variables de holguras se añaden a la función objetivo. Es importante saber que el número de holguras dependerá del número de las ecuaciones que se tenga en el ejercicio. Elaboramos la tabla simplex, donde en la parte superior horizontal de la tabla se colocan las variables de las ecuaciones. Esta tabla está compuesta por una matriz nula, que corresponde a los valores de las holguras. Esta solo nos facilita encontrar los valores de las variables. No se debe considerar al momento de buscar la columna y fila pivot. En la estructura de la tabla se inicia con C sub J, donde se ubica el valor que contiene las constantes para cada variable, X y las holguras que serán iguales a 0. Continuamos ubicando los valores constantes de las ecuaciones respectivamente en la columna de sus variables. Como en la primera ecuación no hay un valor para S sub 2, colocamos el 0. De igual forma, en la segunda fila, el valor para la columna de S sub 1 es 0. Para determinar Z sub J, se multiplica la variable de la holgura S sub 1, en este caso será el 0 por cada constante de la fila. Repetimos el procedimiento con la fila de la holgura S sub 2, que también es 0, y procedo a sumar estos dos valores colocando el resultado en la tabla simple. La última fila es la diferencia entre el valor de las constantes menos el valor que resulte de Z sub J. Completa la primera tabla, seleccionamos la columna pivote. Para ello observamos el mayor número representativo entre la variable X y Y, en este caso 0.75. El proceso para encontrar la fila pivote
resultará de la división del valor de la columna de la tabla para los valores de la columna pivote, seleccionando el menor número representativo, siendo la respuesta 1200. Se podrá observar que en la intersección entre estas dos líneas se encuentra el número pivote, que le corresponde al número 2. La ubicación del número pivot nos ayuda a localizar cuál es la variable de salida y el lugar donde ésta entrará en la siguiente tabla. Además, como el número pivote es diferente de 1, lo que se hace es dividirlo para que me dé ese resultado. Esto lo hacemos por todos los números de la fila. Para resolver con el método estándar, la diferencia entre C sub j menos Z sub j debe ser de 0 o números negativos. Es así que se procede a realizar otra tabla simplex con la variación de que los números de la columna pivote tendrán que hacerse 0 dividiendo para 2. En esta tabla ingresa entre la fila de la holgura S sub 1 y la columna de C sub j el valor de 0.75, seguidos de los valores que resultaron de la división anterior. Para poder determinar los valores de la segunda fila dentro de la tabla 2, con ayuda del método de Gauss, se colocan los valores de la fila pivot para ser restados de los constantes de la tabla anterior, localizados en la fila segunda. Recordando que debe eliminarse el valor del número pivot. Para este ejercicio multiplicaremos por 3 y las respuestas pasarán a la fila de C sub j. A continuación debemos encontrar la suma entre la multiplicación de 0.75 por todos los números de la fila y la multiplicación de 0 por los valores de la fila. Este resultado se coloca en la tabla simplex en la fila de Z sub j. Finalmente, se realiza la resta entre los valores de C sub j con los valores de Z sub j. Ahora procedemos a encontrar la columna pivot, la fila pivot obtenida de la división de la última columna de la tabla para los valores de la columna pivot. La intersección de esta nos da el número pivot, 3.5, y este a su vez nos da la referencia de ubicación de la variable que entre y la salida, siendo este el número 0.50, para la fila de S sub 2. En la tercera tabla ingresa el número 0.5 en la fila de S sub 2, seguido de los valores resultantes de la división de los números encontrados en la fila pivot. Para hallar los valores de la primera fila, realizamos el mismo proceso con el método de Gauss. Los valores de la fila pivot restados de los números de la fila de S sub 1, finalizada la operación, pasamos la respuesta a la tabla simplex. La determinación de C sub j será realizando la multiplicación de 0.75 por todos los números de la primera fila, más la multiplicación de 0.50 por cada valor de la segunda fila. De esta manera, procedemos a colocar el resultado en la fila de Z sub j. A continuación de la fila C sub j, los valores constantes de las variables y los números de la fila de C sub j se restan, obteniendo finalmente los números que corresponden a C sub j menos Z sub j. Los valores obtenidos corresponden a valores negativos y a 0, por lo que se ha llegado a concluir con el ejercicio, teniendo al final que el resultado para X es igual a 400, para Y igual a 1600 y Z igual a 1100. Para la realización del método gráfico, se empieza con la asignación de valores a cada variable para obtener los puntos para la realización de la gráfica en el plano cartesiano, donde en la primera ecuación anulamos el valor de X, entonces Y tendrá un valor de 2400, y anulando el valor de Y, se obtendrá un valor de X de 1200. Asimismo, en la segunda ecuación anulamos el valor de X, entonces Y tendrá un valor de 1840, y anulando el valor de Y, se obtendrá un valor de X de 3066,67. En la gráfica se representan las ecuaciones anteriores. Estas delimitan la región donde encontraremos la solución óptima. A esto se llama área de solución. Al mismo tiempo, determinaremos los puntos que definen el área de solución. Estos puntos A,
B, C y D son reemplazados en la función objetivo y se determina el máximo ingreso en el punto C. En la validación se reemplazan los valores de X y Y, que obtuvo la mayor utilidad para cada ecuación, estableciendo así la validación del ejercicio. Interpretación del resultado. Codil S.A. debe transportar 400 cajas, donde Qtrans recibe un ingreso de $300. Fience debe enviar 1.600 cajas, Qtrans recibe un ingreso de $800. Entonces, el máximo ingreso percibido por Qtrans es de $1.100. Para el transporte del total de cajas, se ha utilizado todo el espacio disponible del camión de Qtrans, que es de 2.400 pies cúbicos. Y se ha utilizado toda la capacidad máxima del camión de Qtrans, que es de 9.200 kilogramos. Esto ha sido todo. Muchas gracias.